Imagínate crecer creyendo que este es tu hogar, que esta es tu tierra, que tienes derecho a estudiar, a soñar, a construir un futuro. Imagínate despertar cada mañana y ver a tus padres trabajar hasta el cansancio, pagar impuestos, evitar problemas, enseñar valores. Imagínate creer que todo ese esfuerzo tiene sentido, hasta que un día el sistema te da la espalda, te deja fuera, te dice sin decirlo que no perteneces. No importa que hayas nacido aquí, no importa que hables inglés mejor que español, no importa que jures lealtad a esta bandera todos los lunes en tu escuela. Para ellos sigues siendo el hijo del inmigrante, y eso para muchos ya es razón suficiente para excluirte. Lo que están haciendo con los hijos de inmigrantes no es un error administrativo, no es una decisión aislada, es parte de una estrategia profunda, silenciosa y cobarde para debilitar a la comunidad latina desde su base, los niños. Porque si logran romper el espíritu, las oportunidades y la estabilidad de quienes apenas empiezan la vida, entonces ganan la batalla sin disparar una sola bala. Es un ataque a futuro, una guerra psicológica y burocrática contra toda una generación. Hoy, en Estados Unidos, más de 18 millones de niños tienen al menos un padre inmigrante. De ellos, más del 70% son ciudadanos estadounidenses. Lo repito, ciudadanos, con actas de nacimiento, número de seguro social, derecho a educación, salud, protección legal. Pero en la práctica, eso no está ocurriendo, porque cada vez más niños están siendo discriminados, marginados o directamente excluidos de servicios públicos esenciales, solo por el estatus migratorio de sus padres. ¿Te parece increíble? Escucha esto. En múltiples estados se han empezado a negar inscripciones escolares a niños ciudadanos porque sus padres no pueden presentar un comprobante de residencia a su nombre. A pesar de que la ley federal exige que ningún niño puede ser rechazado de la escuela pública por el estatus de sus padres, muchos distritos están aplicando filtros ilegales, exigiendo documentación que saben que muchas familias no pueden presentar. Así los rechazan sin decirlo abiertamente. Y si los padres protestan, son amenazados con reportes al ICE. En algunas escuelas, los hijos de inmigrantes son vigilados más de cerca. Se les limita el acceso a programas extracurriculares. Se les impide participar en excursiones escolares o se les niega atención médica dentro del campus si no tienen seguro privado. ¿La excusa? Protocolos escolares. La verdad, discriminación institucionalizada. Pero eso no es todo. En las oficinas de salud pública se han reportado cientos de casos donde niños ciudadanos con padres indocumentados han sido rechazados de programas como Medicaid o CHIP, con el argumento de que la familia no cumple con los requisitos. Es decir, castigan a los niños por el estatus migratorio de sus padres. Los dejan sin vacunas, sin revisiones médicas, sin acceso a especialistas. Y lo hacen sabiendo que esos niños son legales, que tienen derechos, pero confían en que los padres no sabrán cómo reclamar o que tendrán miedo de hacerlo. Y así es como opera este sistema. No necesita hacer redadas, solo necesita infundir miedo, solo necesita confundir, solo necesita crear obstáculos invisibles que hagan que los padres se rindan, que los niños se sientan menos, que toda una generación crezca creyendo que valen menos que el resto. ¿Y qué hay de los estudiantes soñadores? Aquellos que llegaron siendo bebés, que crecieron aquí, que han estudiado toda su vida en escuelas estadounidenses y que ahora quieren ir a la universidad. Para ellos el camino está lleno de trampas. Cada vez más estados están eliminando la matrícula estatal para estudiantes sin papeles, incluso si han vivido en ese estado por más de una década. Les están diciendo, estudiaste aquí, creciste aquí, pero no puedes seguir aquí. Y lo hacen sabiendo que no tienen otro hogar, que no conocen otro país, que su vida está aquí. Y si logran llegar a la universidad, el castigo sigue. Muchas becas, ayudas federales y programas de apoyo están restringidos por estatus migratorio. Incluso si tienen DACA, muchas universidades los consideran estudiantes internacionales, cobrándoles 3 o 4 veces más. En otras palabras, los obligan a endeudarse o a renunciar a su educación.
Y todo por una política que los trata como si fueran extranjeros en su propio país. Pero quizás lo más aterrador de todo esto es lo que está ocurriendo en los tribunales de familia. Se han documentado casos en los que niños ciudadanos han sido separados de sus padres indocumentados, no por negligencia ni abuso, sino porque los jueces consideran que su entorno familiar no es estable por el estatus migratorio de los adultos. ¿Te imaginas ser un niño de 8 años y que el Estado decida que no puedes vivir con tu mamá porque ella no tiene papeles? Eso está pasando, hoy, aquí, y lo hacen bajo la excusa de proteger al menor, cuando en realidad lo que están haciendo es traumatizarlo, es romperlo, es enseñarle desde pequeño que ser hijo de inmigrantes es una maldición, que su familia no vale, que su cultura es un problema, que su idioma es una barrera, que su voz no importa, lo que están haciendo no tiene nombre, o tal vez sí, crueldad, racismo, injusticia, porque esto no es un accidente, no es un error del sistema, es un sistema diseñado para funcionar así, para castigar a los que menos poder tienen, para silenciar a los que menos opciones tienen, para borrar lentamente el futuro de millones de niños que solo quieren vivir en paz, aprender, crecer, ser parte de esta sociedad. Y si no hablamos de esto, si no lo denunciamos, si no lo sacamos a la luz, entonces somos cómplices. Porque lo que está en juego no es solo un derecho, es una generación entera. Son los líderes del mañana. Son los médicos, los maestros, los ingenieros, los artistas, los padres y madres del futuro. Si los dejamos caer ahora, perdemos todos. La agresión silenciosa hacia los hijos de inmigrantes en Estados Unidos no es algo aislado. Es sistemática, está documentada y, lo peor, está normalizada. Y mientras más pasa el tiempo, más sofisticadas se vuelven las herramientas para excluir, restringir y silenciar a estos niños. Si en el pasado bastaba con negarles un documento o una matrícula, hoy el sistema ha aprendido a disfrazar la discriminación con excusas administrativas, recortes presupuestarios y políticas técnicas que, aunque no mencionan la palabra inmigrante, afectan directamente a quienes vienen de familias inmigrantes. Empecemos con algo que parece inocente, pero que tiene consecuencias devastadoras: el censo escolar. En los últimos años, muchos distritos escolares han comenzado a recolectar información adicional sobre el lugar de nacimiento de los estudiantes y de sus padres. Aunque esto se presenta como estadísticas para mejorar el sistema, en la práctica, esta base de datos ha sido utilizada por algunas autoridades locales para cruzar información con agencias migratorias. Resultado: padres detenidos tras inscribir a sus hijos en la escuela, familias separadas, niños que salen de clases y ya no encuentran a sus papás en casa. Luego tenemos el tema de la alimentación escolar gratuita. Muchos niños de bajos recursos acceden a este programa federal para tener un desayuno y un almuerzo saludable cada día. Pero en algunos estados se ha exigido que los padres demuestren su estatus legal para aplicar, aunque la ley no lo requiere, aunque los niños tengan ciudadanía. Y como muchos padres temen que esta información sea compartida con el ICE, prefieren no aplicar. ¿El resultado? Miles de niños ciudadanos asistiendo a clases sin comer, simplemente porque sus padres tienen miedo. ¿Y qué pasa cuando esos niños se enferman? Aquí entramos en el terreno más cruel. Programas como Medicaid o CHIP, diseñados para garantizar atención médica a los menores, están siendo recortados o bloqueados para familias inmigrantes. La excusa: presupuesto. La realidad: discriminación. En varios estados se han documentado casos de niños ciudadanos rechazados por clínicas porque sus padres no tienen papeles. ¿Puedes imaginarlo? Un niño con fiebre, con dolor, siendo enviado de regreso a casa porque su madre no puede demostrar un estatus migratorio. Es inhumano. Y el daño no se limita al cuerpo, también afecta a la mente. Porque muchos de estos niños, aunque nacieron aquí, crecen con miedo. Miedo a que deporten a sus padres, miedo a que los separen, miedo a que su hogar desaparezca de un día para otro. Este miedo constante ha provocado una epidemia silenciosa de ansiedad, depresión y trastornos de sueño entre los hijos de inmigrantes. Y lo más trágico,
Muchas escuelas no tienen personal capacitado ni recursos para atenderlos, porque los recortes también han llegado a los programas de salud mental escolar, y los primeros en ser eliminados son los que atienden a estudiantes de comunidades vulnerables. Y mientras todo esto ocurre, los discursos políticos continúan sembrando odio. En campañas, en debates, en leyes estatales, se insiste en que la inmigración es un problema, una amenaza, un costo. ¿Qué mensaje crees que reciben los niños cuando escuchan que sus familias son una carga? ¿Que su presencia es una invasión? ¿Que su idioma, su acento, su cultura son un estorbo? El mensaje es claro: tú no perteneces. Y ese mensaje, repetido día tras día, se convierte en trauma. Pero no se detienen ahí. En estados como Texas y Florida, se han impulsado leyes que permiten vigilar a los estudiantes indocumentados en las escuelas públicas. Aunque el Tribunal Supremo ya dictó que todo niño, sin importar su estatus, tiene derecho a la educación, algunos legisladores están buscando caminos para obligar a las escuelas a reportar cuántos estudiantes son hijos de inmigrantes. Esto, en la práctica, convierte a las instituciones educativas en brazos del sistema migratorio. Rompe la confianza entre familias y maestros y convierte el salón de clases en un campo minado. Y ni hablar de lo que ocurre con los programas extracurriculares, como deportes, música o clubes escolares. Muchos de estos programas dependen de financiamiento local, y cuando se recortan fondos, los primeros en salir son los que atienden a comunidades migrantes. De pronto, esos niños que encontraron en el fútbol, en el arte o en el debate una salida para expresarse, se quedan fuera. No por falta de talento, no por falta de ganas, sino porque no son una prioridad para el sistema. Y eso es lo más devastador de todo, que todo este daño se ejecuta con guante blanco. No hay gritos, no hay redadas, no hay sirenas. Solo hay puertas que se cierran, formularios que cambian, presupuestos que se cortan. Y detrás de todo eso, un niño que deja de soñar, que deja de confiar, que empieza a creer que su vida vale menos, que su historia no importa, y no podemos permitirlo. Porque si dejamos que crezcan con esa idea, entonces los que promueven estas políticas ganan. Ganan al dividirnos, al debilitarnos, al convencernos de que hay niños de primera y de segunda clase. Y eso no lo podemos aceptar. No aquí, no ahora, no nunca. Cuando hablamos de los hijos de inmigrantes, no hablamos solo de víctimas del sistema. Hablamos también de una generación que, a pesar de todo, está resistiendo, que sigue yendo a clases, aunque sepa que su casa puede estar vacía al regresar, que sigue soñando con una carrera, aunque sepa que no hay becas disponibles, que sigue amando este país, aunque a veces este país no los ame de vuelta. Y esa es precisamente la razón por la que están siendo atacados, porque representan el futuro, porque su éxito contradice la narrativa del miedo, porque su presencia incomoda a los que aún no entienden que América no tiene una sola cara, un solo idioma ni una sola historia. Y si bien la política migratoria afecta directamente a estos niños, también lo hace el sistema judicial. En muchos estados hay fiscales que están criminalizando indirectamente a las familias inmigrantes al utilizar el estatus migratorio como argumento en casos de custodia. Se han dado fallos en los que se ha quitado la custodia a madres y padres por no tener estabilidad legal, incluso cuando los niños son ciudadanos y no existe ningún indicio de negligencia. El mensaje que se está enviando es peligroso. Si eres inmigrante y tienes hijos, el sistema puede usarlos en tu contra. Además, hay que hablar de los centros de detención familiar, lugares donde niños, algunos de meses de edad, son encerrados junto a sus padres, sin garantías mínimas, sin acceso a atención médica adecuada, sin escolarización, sin libertad. Se supone que son centros temporales, pero en la práctica, muchas familias pasan semanas o incluso meses ahí. Niños que deberían estar en parques, en salones de clase, en sus casas, están tras barrotes. Algunos han sido separados por error burocrático y enviados a otros centros. Otros han enfermado sin que nadie responda. Todo esto en territorio estadounidense. Todo esto mientras se presume de ser el país de la libertad. Y aunque en los medios se hable menos de esto, la violencia institucional contra los hijos de inmigrantes también se extiende al ámbito digital.
Algunos departamentos de educación han comenzado a recopilar datos biométricos de los estudiantes como parte de iniciativas de seguridad, pero los reportes muestran que esta información se cruza con bases de datos migratorias y que en algunos casos se ha utilizado para ubicar a familiares indocumentados. Resultado: padres detenidos horas después de que sus hijos usaron la huella para entrar a la biblioteca de la escuela. Y no podemos dejar fuera el impacto psicológico a largo plazo. Varios estudios recientes han demostrado que los niños que viven con miedo a la deportación de sus padres presentan tasas más altas de fracaso escolar, depresión, trastornos de conducta y retraimiento social. No es difícil entender por qué. Un niño no debería vivir pensando que cada llamada puede ser la última, que cada puerta tocada puede ser un agente federal, que cada error puede costarle su familia. Aún más grave, se están dando casos en los que hospitales y centros médicos están siendo presionados para reportar a inmigrantes indocumentados que acuden con sus hijos a consultas. Técnicamente, eso viola el juramento médico y las leyes de privacidad, pero algunos lo están haciendo igual, usando pretextos como sospecha de fraude o alertas de seguridad. Y como siempre, quienes más lo sufren son los niños, que dejan de recibir tratamientos crónicos por el miedo de sus padres a llevarlos al hospital. También debemos mencionar el creciente número de proyectos de ley que buscan limitar la enseñanza de la historia y cultura latina en las escuelas. En lugar de incluir, están eliminando. En lugar de educar, censuran. Quieren que los hijos de inmigrantes crezcan ignorando su origen, que olviden el idioma de sus abuelos, que se avergüencen de sus raíces, porque saben que una generación desconectada de su identidad es más fácil de moldear, de controlar, de dividir. Pero aquí está la verdad que nadie puede borrar. Los hijos de inmigrantes están cambiando este país. Son la fuerza que está transformando las aulas, los barrios, las universidades. Son quienes mañana decidirán qué tipo de nación será esta. Y eso, por mucho que intenten frenarlo, es inevitable. Por eso este video no es solo una denuncia. Es un homenaje, es una declaración. Porque estos niños, a pesar de todo, siguen adelante. Porque a pesar de las leyes, de los rechazos, de las amenazas, siguen de pie. Y es nuestro deber no solo protegerlos, sino empoderarlos, darles herramientas, darles voz, porque en ellos está la esperanza de que este país sea más justo, más humano, más verdadero. Hay una línea invisible que no puede cruzarse, una frontera moral que ningún país, por poderoso que sea, debería violar jamás: la infancia. Los niños no son culpables. No eligieron dónde nacer, no redactaron leyes, no cruzaron fronteras por decisión propia. Y aún así, los están castigando. Los están usando como escudos políticos, como moneda de cambio, como víctimas colaterales de un sistema que prefiere castigar antes que integrar, excluir antes que comprender y dividir antes que construir. Cada historia que has escuchado en este video es real. Detrás de cada dato, de cada ley, de cada decisión administrativa, hay un niño con nombre, con rostro, con sueños. Niños que ahora mismo se están preguntando por qué sus amigos sí pueden ir a la universidad y ellos no. ¿Por qué en la escuela les hacen sentir diferentes? ¿Por qué sus papás lloran en silencio cuando reciben cartas que no entienden? ¿Por qué su vida parece valer menos en el país donde nacieron? Lo que están haciendo no tiene nombre, porque si lo tuviera, se llamaría injusticia. Y frente a esa injusticia, no podemos ser espectadores. No podemos quedarnos callados, porque cada vez que alguien se calla frente a un abuso, ese abuso se normaliza, se convierte en parte del paisaje. Y lo que hoy es una excepción, mañana se convierte en regla. Por eso este mensaje es urgente, porque aún estamos a tiempo, porque aunque el sistema esté diseñado para quebrarnos, también hay miles de personas luchando cada día para proteger a estos niños. Maestros que levantan la voz, doctores que atienden sin preguntar, abogados que trabajan gratis, activistas que marchan con una sola consigna. Los hijos de inmigrantes también son América. Y si estás viendo este video, tú también puedes ser parte de ese cambio. Comparte esta información. Úsala para abrir los ojos de quienes aún no entienden la gravedad de lo que está pasando. Cuéntalo en casa,
en tu comunidad, en tu iglesia, en tu escuela. Porque el cambio empieza por la conciencia, y la conciencia comienza con la verdad. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos. No importa tu estatus migratorio. No importa si naciste aquí o llegaste cruzando desiertos. Todos compartimos algo. El deseo de un futuro mejor para nuestros hijos. Y ese deseo no debe dividirnos, debe unirnos. Por eso te invito a que te suscribas a Conocimiento de Éxito. Porque este canal no es solo un medio, es una comunidad, una voz, un espacio donde la verdad no se esconde, donde las historias no se silencian, donde los invisibles se hacen visibles. Activa la campanita, deja tu comentario, comparte este video. No es por vistas, es por justicia, es por dignidad, es por esos niños que merecen crecer sin miedo, sin barreras, sin vergüenza. Niños que merecen saber que hay millones de personas luchando por ellos, aunque no los conozcan. Porque al final del día, la mayor victoria del sistema sería convencernos de que no podemos hacer nada. Pero aquí está la prueba de que sí podemos, de que sí importa, de que sí duele, pero también transforma. Los hijos de inmigrantes no están solos. Nunca lo han estado. Y mientras exista una sola voz dispuesta a defenderlos, nunca lo estarán. Gracias por formar parte de esta voz. Gracias por no rendirte. Gracias por elegir el conocimiento como arma. Porque cuando sabes lo que pasa, puedes cambiarlo. Y cuando lo cambias, haces historia.